Buenas tardes, vamos a comenzar con la tercera sesión de este curso de puntuación para escritores y vamos a dar un pequeño repaso acerca de lo que hemos aprendido. Estamos viendo que es muy importante que nuestra cabeza, que nuestro cerebro sea consciente de que nuestra unidad mínima de comunicación es la oración. ¿Y qué es una oración? Pues cuando nosotros tenemos la expresión completa y lógica de algún pensamiento, de alguna idea. Esta idea tiene un sujeto, un verbo y complementos. Los complementos siempre van ordenados. Por ejemplo, primero tendríamos un complemento directo, indirecto, los complementos circunstanciales y al final tendremos a lo mejor los complementos de régimen preposicional y algunos otros complementos un poco eh, más sofisticados. Sin embargo, los utilizamos todos los días. No todas las oraciones tienen estos complementos, ni tampoco siempre es la única estructura que vamos a seguir, pero esta estructura es la estructura que se conoce como lógica, la oración lógica, que es en la que nuestro cerebro tiene las mejores condiciones para captarla. También tenemos la estructura de la oración psicológica, que como lo explicábamos ayer, es una oración en la que nosotros necesitamos enfatizar alguno de los complementos. Bueno, entonces nosotros vimos y ya conocemos que los puntos nos sirven para determinar estas ideas. A veces no es fácil porque tratamos de enlazarlas haciendo oraciones muy largas. Entonces, dependiendo el ritmo y la importancia que le queramos dar a lo que vamos a decir, vamos a utilizar puntos. No es conveniente utilizar siempre puros puntos, como tampoco es conveniente utilizar oraciones siempre muy largas. Lo más conveniente será ir mezclando una oración corta con una oración compleja. Una oración corta y una oración compleja. Pero eso depende mucho del tipo de texto que estemos escribiendo. Entonces, básicamente nos va a determinar el ritmo, por así decirlo, en nuestros textos. Y la pieza clave, la regla clave, será que va a indicarnos cuando una oración inicia y cuando una oración termina. Entonces, por eso tenemos el uso de las mayúsculas cuando inicia la oración. Claro que también hay otro uso de mayúsculas. Y tenemos el punto final cuando termina todo el texto, el punto seguido cuando termina esa oración y el punto y aparte cuando hemos terminado un párrafo. Un párrafo es un conjunto de ideas. Estamos hablando de 4 a 6 oraciones que hablen del mismo tema. Bueno, ¿dónde no debemos utilizar los puntos? En los títulos, en los subtítulos, en los informes, en las noticias, en todas las partes breves de un libro, en las abreviaturas sí lo debemos usar, pero no siempre la abreviatura va a llevar un punto. Veamos el caso especial de las diagonales. Son poquitas abreviaturas que no lo llevan, pero es importante tenerlos en cuenta. Cuando un nombre de una persona aparece aislado, a lo mejor en una carta donde nosotros estamos poniendo en el sobre el nombre de la persona, no debemos poner un punto, o en un texto donde tengamos el nombre de una persona.
Tampoco lo debemos poner en el nombre de las obras que estén aisladas. Obra se considera todo aquello que sea una de las bellas artes. El lugar y la fecha en las cartas, cuando lo ponemos en la parte superior derecha, no debe llevar punto, ni tampoco en las tablas o en las enumeraciones cuando estos ítems sean cortos. Y cuando sean largos o sean parte de un proceso, sí debemos poner nuestro punto. También hablábamos ayer de cómo no separar por medio de puntos ni de comas lo que serían los millares y los miles. Nosotros debemos utilizar un espacio fino, que es a veces un poco engorroso hacerlo desde Word, pero se puede poner alguna, configurar alguna otra, el espaciado entre una palabra y otra, podemos configurarlo por ahí en un espacio más chico, aunque pues no se ve mal si utilizamos un espacio más grande, pero si es un texto académico, científico, pues sí debemos hacerlo con el espacio fino. La escritura de los años, por ejemplo, 2024, se mantiene sin puntos, sin espacios. También las páginas, los números de las casas en las calles, los códigos postales, también todos aquellos códigos, por ejemplo, en la tarjeta del INE, en el DNI de otros países, los números de pasaporte, los artículos y todo lo que tenga que ver con leyes. Y las siglas y las abreviaturas, como veíamos ayer, tampoco deben llevar punto. ¿Se da algún permiso? Esto es, si la empresa quiere hacerlo de esta manera, no se, bueno, se permite que no lleve un punto a aquellos textos que sí lo deberían llevar. Por ejemplo, cuando se termina un eslogan, pues se da la oportunidad de no poner el punto para no afear el texto. En las señales, en los carteles, los pies de página si son cortos, y en la mensajería instantánea, esto es decir, aquellos mensajes en Messenger o en WhatsApp o en Telegram, cuando estamos escribiendo de manera informal. Pero cuando pasamos a otro tipo de escritura, sí los debemos poner. Bueno, ¿qué hacer cuando tenemos nuestro punto con otros signos de puntuación? Pues el punto siempre va a ir detrás de las comillas. Ustedes van a poder ver si profundizan en este estudio que algunos manuales, como el de el señor Seco, sí nos da una serie de reglas de cuando el punto debe ir antes de terminar, en este caso una cita, por ejemplo, con las comillas. Pero internacionalmente se ha optado por no ser tan puntillosos en ese sentido y poner mejor siempre el punto detrás de las comillas, detrás de los paréntesis, porque eso indica que hemos terminado con nuestra oración. También después de las rayas en los diálogos. No debemos poner punto después de un signo de interrogación o de un signo de exclamación, porque si ustedes se fijan en la configuración del signo, pues ya tenemos ese puntito ahí. Solamente cuando dentro de esa pregunta, al finalizar, digamos una pregunta o una exclamación, tenemos, como el caso que se está viendo aquí, pues alguna aclaración o alguna otra frase, entonces sí debemos poner el punto aún cuando ya habíamos puesto nuestro signo. No vamos a escribir punto después de los puntos suspensivos ni después del punto propio de una abreviatura. Algunos usos especiales para los puntos se dan en el campo de la fonética, los lingüistas lo utilizan, y podemos separar las fechas y las horas cuando estamos en un contexto informal o publicitario.
Nosotros aquí en México separamos la parte de los enteros con los decimales con un punto. Y en medio de cantidades puede significar que estamos hablando de una multiplicación de los números que se encuentran ahí. Ayer hicieron estos ejercicios, que si no los han hecho, los invito a pausar el video y hacerlos. Y vimos también la coma. Yo les recomiendo que olviden aquello que aprendimos, que la coma era una pausa. Si nos preguntan teoría, sí vamos a decir que es una pausa. Pero cuando estemos haciéndolo prácticamente, que es lo que hacemos todos los días, a menos de que sean profesionales del lenguaje, pues podríamos decir que lo que necesitamos es lo práctico. Entonces, vamos a aprendernos que hay reglas y que vamos a poner esa coma cuando haya una regla. Si ya, por ejemplo, estamos hablando de que una persona está escribiendo literatura, entonces podremos hacer el uso de las comas discrecionales, es decir, guiarnos por el ritmo. Ayer vimos que el uso más común, el que nos enseñaron en la primaria, pues es el uso de la coma en un listado simple. Por ejemplo, fui al mercado y compré manzanas, coma, plátanos, coma, zanahorias y lechuga. Ese es el listado simple y ese es el uso principal de las comas. Un uso que es muy de todos los días y la gente generalmente no lo pone bien, es el vocativo. El vocativo es hablarle a una persona, como lo vimos ayer, y le podemos hablar por su nombre, por su profesión, por ejemplo, ingeniero, o podemos también dirigirnos por un apodo, por cualquier eh, manera de hablarle que tengamos a una persona. Vamos a tener tres opciones. El vocativo al final, como se ve en esta diapositiva, donde tenemos el nombre de Antonio al final. El vocativo al principio, en el caso de la segunda oración, donde tenemos a Laura al principio. Y el vocativo que me queda encerrado entre dos comas cuando queremos decirlo en la parte de en medio. Cuando nosotros tenemos un inciso, es decir, que hay información extra del sujeto, siempre es del sujeto, entonces lo vamos a encerrar entre dos comas, una antes y una después del inciso. Es lo mismo que si nosotros queremos encerrarla entre guiones medios, pero ayer veíamos que el guión medio me llama más la atención, entonces no debo abusar de su uso si es que la información que quiero dar no es tan relevante. Vamos a ver qué es un apósito, que es el nombre más, digamos, sofisticado de este inciso. ¿Cómo saber qué es un apósito o qué es un inciso? Pues simplemente lo omitimos, leemos la oración y si el sentido es el mismo, pues estamos hablando de un inciso. La coma de la elipsis es aquella que nos permite no repetir información, como lo vemos en el ejemplo. Ese siempre va unido con el uso de punto y coma cada vez que se termina una oración. Si aquí siguiéramos con otra, aquí tenemos un punto final porque terminamos la oración. Pero si siguiera otra cosa de la enumeración, entonces tendríamos que separar punto y coma aquí después de la palabra una. Las comas antes de las conjunciones adversativas, bueno, aunque no es una conjunción adversativa, pero también la usa, y entonces debemos de poner la coma después del pero. Hoy vamos a ver cómo las conjunciones también pueden ir con el punto y coma cuando, básicamente cuando son más largas las oraciones y cuando ya contienen comas.
Vimos ayer también que si la frase es muy contraria, estamos hablando de que haya contraposición, como en el caso del día que es soleado pero frío, soleado nos indica que hace calor y frío pues que no hace calor, entonces esto es una oposición, entonces ahí no debemos poner la coma, ni tampoco antes de las preguntas. Bueno, sí voy a poner una coma antes de la I, contrario a lo que nos dijeron en la escuela, cuando yo tengo una enumeración y voy a romper esa enumeración o simplemente voy a cambiar de sujeto. Entonces, si yo tengo aquí, como en este caso, la primera oración, el sujeto es mi mamá, y en la oración que está con rojo, el sujeto soy yo. ¿Cómo sabemos que es el sujeto? Porque es la persona que hace una acción o de la cual se habla. Las comas que son espantosas son aquellas, sobre todo la primera, que separa partes de la oración. Por ejemplo, el sujeto del verbo. ¿Cómo sabemos que es el sujeto? Ya lo dije hace ratito, es la persona. Recuerden que en español la persona no es un ser humano, es la persona gramatical. Por ejemplo, él, ella, nosotros, ustedes, etcétera. Esas son las personas gramaticales. Entonces, una goma puede ser una persona gramatical. Siempre que yo diga qué hizo la goma, qué hace la goma o hable algo de la goma, entonces ese será el sujeto. Entonces, no debemos separar el sujeto del verbo, que sería el predicado, comienza a partir del verbo, no lo debemos separar. Eso ocurre cuando tenemos oraciones largas, entonces hay que tener cuidado. Entre el verbo y los complementos, es decir, ya habíamos hablado de que tenemos un sujeto, un verbo, un predicado y los complementos. Entonces, no porque no suene que ahí hay una pausa, vamos a ponerle coma. Esta regla la mencioné hace poco, no debemos poner una coma antes de una exclamación o de una interrogación cuando utilizamos la palabra pero. Los elementos que están unidos por las conjunciones ni, por tanto, como, la I también no deben de llevar la coma a menos de que cambiemos de sujeto. Vimos que cuando tengamos oraciones subordinadas, las oraciones subordinadas son las que son dependientes. Una oración es más importante y otra no es tan importante. ¿Cómo sabemos cuál es la importante? A partir de que tengamos el nexo, en este caso, ¿por qué es el nexo? Entonces, a partir de ese nexo, esa es la oración que es subordinada, es decir, depende de la otra. ¿Cómo que depende? No se entendería la oración si nosotros quitáramos alguno de los fragmentos, o sea, de los sintagmas. Por ejemplo, si dijéramos, me han felicitado porque no tendríamos una información completa, como tampoco si dijéramos porque he aprobado. Entonces, son oraciones subordinadas. Entonces, cuando tengo yo la palabra por qué o todo aquello que me dé una explicación, cuando sea una explicación real de lo que aconteció en la primera oración, no voy a ponerle coma. Y cuando sea un comentario aparte de lo que puse al principio, sí lleva coma. No hay comas en este punto que sean correctas e incorrectas, simplemente el sentido que queremos dar. Y en algunos casos hay que tener mucho cuidado porque nos cambia todo el sentido y podemos hacer que la otra persona se sienta molesta por lo que nosotros escribimos o llegar a confusiones en eh, lugares, por ejemplo, muy importantes donde no nos podemos equivocar con las comas, como son los aspectos jurídicos, por ejemplo. Bien, los conectores cuando van en medio de un texto van encerrados entre una coma
y otra, una antes y una después, una después, perdón, y si el conector va empezando la oración, entonces solamente se le pone una coma después. Los días separados de las fechas y los nombres que están invertidos, por ejemplo, en las fichas bibliográficas. Si ustedes no hicieron estos ejercicios, puedan pausar su video para poder hacerlos. Bien, seguimos con el punto y coma. El punto y coma se dice que es un signo que está desapareciendo porque la gente no sabe usarlo. Sin embargo, nunca va a poder desaparecer por esta regla eh, en la que no podemos cambiar ese punto y coma. Hay otras ocasiones en que podemos cambiarlo por un punto, que es lo que la gente lo hace, o lo cambia a lo mejor por una coma indebidamente. Pero por esta regla no va a poder desaparecer. Entonces, cuando tenemos un listado complejo, ¿qué es esto del listado complejo? Hace poco veíamos el caso de que fui al súper, fui al mercado y compré zanahorias, manzanas, plátanos, etcétera. Entonces, ese es un listado simple porque yo no estoy diciendo nada acerca de los elementos más que los estoy nombrando. Eso se puede dar también, por ejemplo, con verbos, con pronombres, con nombres. Se puede dar con muchas cosas. Sin embargo, en esta ocasión tenemos un listado, pero que adentro tiene comas. Entonces, si nosotros pusiéramos una coma para separar los elementos, ya no tendría sentido, no se entendería. Vamos a ver el ejemplo. En el evento se encontró con el vicepresidente y luego hay un comentario que iba acompañado de su esposa, por eso pusimos una coma aquí. Después vamos a ir con el segundo elemento que es la directora de medios. Por eso pusimos un punto y coma aquí, porque esta es la regla que nos va a servir para separar lo que serían los elementos. Como estos elementos son complejos, ¿por qué complejos? Porque ya llevan coma, entonces tenemos que usar punto y coma. Con la directora de medios, coma, porque viene otro comentario, que estaba muy emocionada por el premio, punto y coma. Cuando tenemos el último elemento unido con una I al revés de la coma, aquí es opcional utilizar un punto y coma o no ponerlo, pero se prefiere utilizar porque como tenemos una oración compleja, hay que ayudarle a nuestro lector a que entienda nuestro texto. Entonces, de preferencia, póngalo. Nos sirve para separar oraciones yuxtapuestas. ¿Qué son esas oraciones? Oraciones que sí se entienden, pero que son compuestas, es decir, tienen más de un verbo y que hablan de lo mismo. Por ejemplo, dice, para separar oraciones yuxtapuestas de construcción no semejante. O sea, no estoy hablando absolutamente de lo mismo, ni está igual construida con el sujeto, el verbo, etcétera. Que no se unan por una conjunción. Esto es muy importante. Si ustedes ponen una conjunción, entonces no pueden utilizar el punto y coma. Ejemplo,
Está lloviendo mucho en la Huasteca. La carretera se volvió peligrosa. Primero, son oraciones que tienen las dos que ver, pero están construidas de diferente manera. ¿Por qué? Porque aquí estamos utilizando un presente progresivo, es algo que está sucediendo en este tiempo, y acá tenemos otro tiempo, tenemos un tiempo pasado. Entonces, vamos a separarlas con punto y coma. Si ustedes quieren ponerle, está lloviendo mucho en la Huasteca, tanto que la carretera se volvió peligrosa, está bien, pero entonces no pongan punto y coma. Para yuxtaponer dos oraciones que tienen el mismo sujeto. En este caso es que no tienen el mismo sujeto. Ejemplo, los cubrebocas KN95 son carísimos. Punto y coma. Compré 5 cajas por mayoreo. Aquí cambió el sujeto. En la segunda oración el sujeto soy yo, es un sujeto implícito. Y el sujeto de la primera oración son los cubrebocas KN95. Entonces, podemos utilizar para no usar siempre conectores, podemos utilizar el punto y coma. Para separar oraciones en serie donde se meten además o se introducen frases u oraciones incidentales. Esto se parece mucho al listado complejo, pero simplemente lo que aquí hay es eh, incisos o comentarios. Algunos estudiantes están siempre en eterna competencia, punto y coma, porque aquí voy a separar del siguiente elemento. ¿Cuál es el segundo elemento? Que luchan por sacar la mejor calificación. ¿Cuál es el comentario? Aunque no aprenda nada. Coma, porque aquí metí el comentario. Punto y coma para separar de el último elemento. Atacan a sus compañeros, coma, viene otro comentario, a pesar de que sean sus amigos. Cuando utilizamos la coma de la elipsis, siempre vamos a poner el punto y coma. Ejemplo, a las mujeres les gusta cocinar, aquí tengo mi primer elemento, viene el segundo elemento, a los hombres, coma, esta coma es del vocativo que vimos, no. Entonces, para separar oraciones con elipsis, o sea, con coma de elipsis, voy a poner punto y coma. Después de las conjunciones adversativas, cuando éstas introducen oraciones vinculadas a la principal, si es larga o tiene comas. Esto es lo que les decía que cuando vamos a introducir eh, conectores adversativos, si es pequeña la oración, si es simple, puedo ponerle coma y luego el pero. Pero si está más larga y ya tiene comas adentro, tengo que utilizar punto y coma. Veamos el ejemplo. Me ha enseñado los diseños que ha hecho basándose en la nueva línea de productos, coma, la que lanzamos antes del verano. Como ya tiene esta coma, yo tengo que poner aquí punto y coma. Sin embargo, entonces el punto y coma me va a introducir este sin embargo. ¿Por qué? Porque yo ya tenía comas. Coma después del comentario, acuérdense que, perdona, después del conector. Si ese conector me queda en medio, habíamos dicho que va entre dos comas, pero como aquí tengo que poner punto y coma, la coma ya nada más se la dejo aquí. No sé si son los que andamos buscando. Bien, tomen su tiempo para hacer estos ejercicios.
Bien, los dos puntos. Los dos puntos me van a servir cuando tengo una carta y voy a empezar esa carta con una especie de saludo o con una especie de manera de dirigir o de empezar mi carta. En inglés nosotros ponemos una coma, en español ponemos dos puntos. Y después damos enter o dejamos, eh, empezamos otro párrafo para saludar. Cuando voy a dar detalles explicativos, vamos a poner los dos puntos. Mis escritores favoritos son tres. Dos puntos, García Márquez, Henry Miller y Enrique Jardial Poncela. Bueno, aquí muchas personas se equivocan. ¿Qué es esto de dar detalles explicativos cuándo sí y cuándo no voy a poner los dos puntos? Por ejemplo, ¿cómo sería incorrecto? Si yo digo, mis colores favoritos son dos puntos, rojo, negro y verde. Esa oración está incorrecta con el uso de los dos puntos ahí. Los dos puntos solamente los tengo que poner cuando yo ya hice un comentario aclarador de a qué me estoy refiriendo. Por ejemplo, fíjense cómo aquí dice, mis escritores favoritos son tres. Yo ya estoy poniendo que son tres, ahora sí los digo. O puedo decir mis escritores favoritos muertos o vivos o latinoamericanos o lo que tú quieras aclarar. Y entonces sí, después del comentario aclarador, lo que sería un complemento, vas a poner los dos puntos. Entonces, espero que haya quedado claro. Es incorrecto solamente decir eh, las ciudades a las que quiero viajar son dos puntos y decir Tokio, etcétera, etcétera. No, tengo que decir las ciudades a las que quiero viajar son totalmente diferentes a mi país. Dos puntos, Tokio, coma y lo que yo quiera seguir poniendo. Para una idea que engloba lo anterior, ejemplo, amplia, coma, con jardín y con piscina, dos puntos. Y ahora viene una oración que va a englobar a la primera. Así es la casa que me gusta. Esa oración está englobando a la primera. Antes de las citas textuales, que ya sabemos, por ejemplo, que en los escritos académicos es muy importante, los profesionales también, pero también puede ser, pues, en algunos textos literarios. Ejemplo, Blaise Pascal lo explicó así. Y aquí tengo mis dos puntos porque voy a ir antes de una cita textual. Recordemos que las comillas que vamos a usar son las comillas españolas, que también se llaman hispanas, también se llaman angulares y también se llaman latinas. Ah, y también francesas. Entonces tengo todos esos nombres para estas comillas, pero podemos decirle comillas angulares o comillas españolas. Son los nombres más comunes. Entonces, estas comillas son las que yo debo de usar cuando escribo en español.
para sugerir una consecuencia, explicación o conclusión. Esta se parece mucho a la regla que nos decía que teníamos que poner, por ejemplo, los dos puntos después de una oración que iba a englobar, o sea, antes de la oración que va a englobar la primera. A ver, es este ejemplo. Amplia con jardín y con piscina, dos puntos, y luego viene la oración que va a englobar la primera. Ejemplo, se ha ido de viaje, dos puntos, no podrá venir a la cena. Esto nos podemos acordar mejor si queremos dar una explicación, una conclusión, un énfasis. Por ejemplo, ya te lo dije, dos puntos. No me gusta el arroz. Entonces, una consecuencia, una explicación, dar énfasis o una conclusión. Después de ciertos giros y frases hechas, ejemplo, que quede perfectamente claro, dos puntos, mañana no vengo a trabajar. Ahí estamos haciendo un énfasis. Y en las horas es importante poner los dos puntos, aunque podemos, como vimos ayer, poner el punto en contextos que no son muy formales. Pueden tomar su tiempo para hacer estos ejercicios. Bueno, los puntos suspensivos. Los puntos suspensivos nos sirven para lo que dice su nombre, dejar algo en suspenso. Por ejemplo, en una numeración que puede continuar con listados abiertos. Hay listados cerrados y listados abiertos. Los listados cerrados son cuando yo lo termino. Por ejemplo, en mi refrigerador hay peras, manzanas y lechuga. Punto. Eso indica que abriendo mi refrigerador solamente vas a encontrar esas tres cosas. Pero cuando yo digo, en mi refrigerador hay manzanas, peras, guayabas, sandía, acelgas, espinacas, y pongo tres puntos, eso significa que yo tengo más fruta o verdura, pero no tengo, por ejemplo, pasteles, porque yo ya puse un ejemplo de lo que tengo. Entonces, va a haber cosas semejantes. Para eso sirven los listados abiertos. Entonces, en un listado abierto que yo ya no quiero continuar porque no es necesario, voy a poner tres puntos. Es una persona muy alegre, punto y coma. Le gusta cantar, coma, bailar, contar chistes, tres puntos. Yo con eso ya me imagino la personalidad. Cuando se deja una frase célebre incompleta o se cita solo una parte del título de alguna obra, ejemplo, camarón que se duerme, tres puntos, eso significa que cuando es un refrán, la gente ya conoce la segunda parte. Los refranes siempre se dividen en dos. Por ejemplo, de tal palo, tal astilla. No por mucho madrugar, ¿qué? No sé, o al que madruga Dios le ayuda, por ejemplo. Siempre son dos partes. Entonces, con que pongamos la primera parte, la característica es que el refrán debe ser popular, no uno que yo me haya inventado porque nadie le va a entender. Esto también aplica cuando hubo una época que se usaba poner nombres de películas
súper largos o nombres de libros súper largos. Entonces eso nos va a servir también en ese caso. Cuando nosotros tenemos duda, temor, suspenso, no siempre hablamos, como ahorita me quedé, no siempre hablamos y mi cabeza a veces se tarda en escoger las palabras que sean las correctas. Entonces, en ese caso, cuando nosotros queramos sobre todo poner en diálogos que parezcan muy naturales, pues a veces los escritores que están empezando tratan de escribir los diálogos, no sé, cómo suenan a veces en esos programas de La Rosa de Guadalupe que suenan artificiales. ¿Por qué? Porque una persona duda, no es siempre muy fluida. Lo más normal de todas las personas es que a veces nos hagan preguntas y nos tomemos nuestro tiempo para contestar o empecemos a contestar y de repente alguna palabra no se nos venga rápido a la cabeza. Cuando se cita solo la parte de una oración que se entiende, ejemplo, lo vi tan guapo, ya no necesitamos continuar. Para introducir un elemento de sarcasmo, sorpresa o dramatismo. Ejemplo, Lulú es una maestra muy formal, siempre lleva su uniforme completo, desde su saco hasta su minifalda. Aquí, pues como nosotros hablamos español, entendemos muy bien que hay un sarcasmo. Esto es difícil cuando estamos aprendiendo un idioma porque pues no entendemos muy bien el sentido de la oración. Entonces, cuando vayan a hacer algo de carrilla, de sarcasmo, es muy aconsejable, pero en la literatura lo podemos utilizar perfectamente. Bien, los signos de interrogación y de exclamación son signos dobles, es decir, en español siempre va un signo antes para abrir la pregunta o la exclamación y un signo después. ¿Cuál es uno de nuestros errores? Poner el signo solamente al final, como si estuviéramos hablando inglés. No pasa nada cuando estamos en un contexto como el WhatsApp, pero sí pasa cuando estamos en un contexto en el que la prisa es un mal elemento para nuestro escrito. Entonces debemos abrirlo y cerrarlo. ¿Qué otro uso podríamos decir que es importante aquí? El uso importante es que el signo de exclamación y de interrogación van a entrar exactamente donde nosotros queremos preguntar o admirarnos, no antes. Por ejemplo, eh, Juan, ¿me puedes decir por qué llegaste tarde? Yo no voy a meter el signo, no voy a poner el signo desde el principio, diciéndole Juan, desde poner el signo y luego escribir Juan, porque llegaste tan tarde y cerrarlo, porque donde yo solamente estoy preguntando es Juan, coma, abrir signo de interrogación y decir por qué llegaste tan tarde y cerrarlo. ¿Ok? Es lo mismo, entonces, con la exclamación. Solamente donde yo me voy a admirar, a sorprender, a enojar. Entonces tengo que ver muy bien la oración donde comienza el enojo o la sorpresa. Cuando yo quiero meter un nombre dentro de la pregunta, entonces lo tengo que poner al final. Ejemplo, ¿por qué llegaste tan tarde, coma, Pablo? Y cierro el signo. Ahí sí. Pero si el nombre va antes, no debe ir con el signo. Cuando yo me hago preguntas como, eso lo vimos ayer, ¿verdad? Entonces yo debo de poner el verdad entre los signos y no toda la oración. Hay unos usos importantes en el que los signos de interrogación o de exclamación solamente se van a usar de cierre. ¿Cuándo los vamos a utilizar? Esto es como una excepción. Bueno, cuando yo tengo, por ejemplo, en una investigación, en un texto profesional, también puede ser en un texto científico,
yo tengo como este dato, Miguel Sánchez, un signo de interrogación. Esto se entiende como que no se sabe cuándo nació. Esto solo lo voy a poner cuando no se sabe a nivel, digamos, eh, común, popular, no cuando yo no sepa por algo que yo desconozco, pero que la demás gente sí sabe. Nació en la ciudad de Lima. Puedo poner este signo entre corchetes cuando sea un rumor, pero que no estemos seguros. También puedo utilizarlo para el sarcasmo. Por ejemplo, una chica que aparece en unos 15 años y por nosotros lo mandamos en un mensaje. Está muy bonita y, por ejemplo, la muchacha pues no está bonita, no está graciada y le podemos poner un signo de exclamación, como diciendo, pues eso es una burla, ¿no? También podemos poner, por ejemplo, eh, ay, es súper inteligente los mexicanos vamos a vivir súper bien con tal presidente y luego poner ese signo como diciendo en serio, eso es como en serio y nada más se pone uno. Bien, a veces tenemos una sucesión de preguntas o exclamaciones. Sabemos nosotros y con el procesador de palabras, con los procesadores, automáticamente si ponemos un signo de interrogación o de admiración, nos va a poner la siguiente letra con mayúscula, pero no siempre va con mayúscula. Entonces, ¿por qué? Porque si las preguntas son de diferentes cosas, eh, por ejemplo, fui a una entrevista de trabajo. ¿Y qué te preguntaron? Me dice alguien. Ay, pues me preguntaron que dónde había trabajado, que cuánto había ganado, que etcétera. Esas preguntas que son una serie, yo las puedo poner con mayúsculas porque no están interfiriendo una pregunta con la otra. O sea, me hicieron unas preguntas, pero las preguntas no tienen que ver exactamente en el tema uno con la otra. Sin embargo, si las preguntas tienen que ver todo con lo mismo y son una sucesión de preguntas, entonces les tengo que poner con minúsculas. También eso aplica en las exclamaciones. Por ejemplo, imaginemos aquí una mamá enojada. ¿Qué estás haciendo? Sal de ahí, no querrás que te castigue. Eso le está diciendo la mamá seguidito. Entonces, vamos a ponerlo con comas y con minúsculas. En español, cuando nosotros queremos repetir los signos, eh, lo máximo que se nos permite son 3 signos. Por ejemplo, nosotros hemos estado viendo en WhatsApp, ahorita ya no se usa tanto, pero alguien nos decía ¿qué? Y llenaba 2 renglones con los signos de interrogación. Lo máximo que podemos hacerlos de manera correcta son 3. ¿Ok? 3 al principio y 3 al final. Igual con los signos de exclamación. Ya con uno basta, pero bueno, o sea, ahora tenemos también otras maneras de escribir en los que han nacido como nuevas interpretaciones. Por ejemplo, la repetición de palabras también son 3 las permitidas. Vamos a suponer que nos estamos riendo. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ponemos en unos 2 renglones. Lo máximo son 3, pero aquí hay que tener precaución porque a veces el poner ja, ja, ja se interpreta como se está burlando de mí. Entonces, ahí a veces en ese contexto vale más romper las reglas, ¿sí? Pero si estamos escribiendo literatura, bueno, entonces ya será otro punto. También podemos combinar, por ejemplo, muchas veces necesitamos decir
una pregunta con una admiración. En este caso, ¿cómo has sido capaz de hacerlo? Estamos admirados y estamos preguntando. Entonces podemos abrir con un signo, no importa con cuál abras, no hay regla, pero termina con el otro. También se puede que abras el signo, pero eso es más latoso y se ve muy pesado para los ojos, para la lectura, que abras con un signo, inmediatamente abres el otro, por ejemplo aquí después del signo de interrogación, digo de exclamación, abriríamos el de interrogación y cerraríamos en el mismo orden, como en matemáticas, pero eso se ve más pesado. Yo les aconsejo que mejor lo hagan así. Y aquí tenemos lo que les comentaba hace ratito de la ironía. Es tan inteligente y luego ese signo nos da a entender pues que no tanto. Bien, tomen su tiempo y hagan ese ejercicio. Bien, les mandé unos ejercicios, permítanme. Bien, aquí tienen una práctica de la coma, lo tienen ahí en sus archivos. Yo les sugiero que primero hagan este. Y bueno, estuvimos ya viendo el uso de la coma. En este primer ejercicio, cuando tiene las diagonales, esto nos implica que es una poesía. Entonces, tengan cuidado ahí con ese texto porque es poético, ¿sí? No es un texto que tenga esas divisiones así, sino que es una poesía. Bien, entonces hay que ponerle las comas a ese ejercicio y en la parte de abajo vamos a quitar las comas que le sobran según las reglas que hemos estado viendo. Recuerden, no confíen en la respiración, es la regla. Y ya, es cortita.
esta práctica. Y les mandé otras dos. Permítanme un segundo. El siguiente ejercicio que les recomiendo que hagan sería esta, que es una prueba de a la mitad del curso, y es miércoles, mitad del curso. Entonces aquí tenemos un texto en el que lo van a puntuar sin sacarlo de internet. Esto es un texto literario. Y luego tenemos una pruebita teórica de cómo es que debo yo poner los signos cuando tenemos estas situaciones. Bien. Y les mandé también una prueba a mitad del curso, la prueba número 2. Mañana iniciamos el curso con la revisión de estos ejercicios para que ustedes vayan viendo cómo van. Bueno, pues me dio mucho gusto estar con ustedes y los espero mañana en la sesión número 4. Gracias.